Muy bien, vamos ahora a lo que habíamos anunciado. Está con nosotros el señor Miguel de la Puente, es gerente general de Procobre Perú. Señor de la Puente, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Y gracias por la invitación. ¿Qué es Procobre Perú? Bueno, Procobre Perú es el Centro Peruano de Promoción del Cobre, forma parte de la International Copper Association, ICA, la Asociación Internacional del Cobre. Tiene 30 oficinas en el mundo, estamos en más de 60 países y formamos una gran red internacional de información que nos permite compartir muy buenas experiencias, analizarlas rápidamente y poder desarrollarlas aquí en el Perú. Hace aproximadamente, no sé si un año atrás o un par de años, se empezó a hablar a raíz de esto del tema de boom minero y la explotación minera en el Perú y lo que se venía. Se empezó a hablar mucho sobre los beneficios del cobre. Y muchos como yo, le confieso, a pesar de tener información en la mano, recién conocíamos los detalles minuciosos de todos los beneficios que significa el cobre, incluso en la alimentación, en el cuidado de la salud, en los elementos quirúrgicos, señor de la Puente. Sí, sin duda. Yo creo que nuestra labor es comunicar, difundir, promover, utilizar todos los canales de comunicación posibles a las diferentes audiencias. Y esta semana, en el marco de la 31 Convención Minera en Arequipa, tomamos la decisión de desarrollar esta exhibición de los beneficios sociales en la calle, entrar en contacto con la gente, que las aplicaciones estén a la vista, las puedan tocar, identificarse, porque son aplicaciones de la vida diaria. Las personas han preguntado, han manifestado abiertamente de una manera confortable su opinión y ha sido muy positivo el hecho de poder estar aquí y toda esta semana entrar en contacto con todos ellos. ¿Puede usted, para el público que nos ve fuera de Arequipa, en todo el sur, en Lima, en el norte, en qué consiste esta exposición, por favor? Sí, cómo no. Lo voy a presentar con ejemplos. Desde el momento de que presentamos los conductores eléctricos, el hecho de estar en este set, con esta iluminación, los equipos, hay un conductor que nos permite... Los conductores. Después, la tubería de cobre para gas, agua caliente, jaulas para criadores de peces. Hay una experiencia en Chile con jaulas de salmones, es una jaula de una aleación de cobre que no permite las incrustaciones, entonces la propiedad del cobre permite que los peces se oxigenen mejor y que haya una mayor productividad. Tenemos una pequeña sala de cuidados intensivos, hay una propiedad antimicrobiana. Ojo que está hablando de cuidados de la salud, ¿eh? Estamos hablando de temas de la salud. De la salud. El cobre, en el año 2008, la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, con las siglas EPA, registra el cobre como el primer metal bactericida. Eso quiere decir que inhibe la contaminación de bacterias en un lapso de 2 horas. Y no solamente eso, sino reduce en un 58% las infecciones intrahospitalarias. Imagínense la sensibilidad hoy día, que es un factor crítico justamente en el tema de la salud. Ahora, uno se pregunta desde afuera, porque sí conocía esa información, ¿y por qué se usa tanto el llamado acero quirúrgico y no el cobre, sabiendo de sus valores y de sus potencialidades? Porque justamente por lo que le comentaba de la Agencia de Protección Medioambiental, que fue en el año 2008, es una iniciativa joven. Se ha desarrollado una campaña a nivel mundial, principalmente en las salas de cuidados intensivos, donde están los pacientes críticos, y colocando un set de aplicaciones donde existe el mayor nivel de contaminación. Entonces, estos hospitales, estas experiencias, estas mediciones, estas validaciones de los protocolos, obviamente, de salud establecidos, nos sirven como una carta de presentación. Te digo, estamos trabajando varias iniciativas aquí en el Perú, una de ellas en Arequipa, no le puedo mencionar el nombre porque todavía el proyecto no está consolidado, pero esperemos tener noticias antes del fin de año. ¿Está en camino? Está en camino. ¿Antes del fin de año podría darse? Antes del fin de año esperemos dar la buena noticia y de que ese centro de salud pueda ser un referente para otros centros en el país. Creo que en otros países ya han hecho de carácter experimental similares trabajos. No, sin duda. Y si miramos hacia Chile, empezamos en el hospital de Calama, que es de la empresa Codelco, al norte del país. También
el Hospital Roberto del Río, que es un hospital obviamente para niños. Hace muy poco se acaba de inaugurar en 70 salas de cuidados intensivos, en el Hospital de Urgencias, Exposta Central, y así sucesivamente en otros hospitales. En Estados Unidos, donde se ha desarrollado toda esta labor de soporte, base científica, solamente para la contaminación de bacterias, sino para la reducción de infecciones, en Europa y en Asia. Entonces lo que hacen, digamos, todas estas experiencias es fortalecer justamente la alternativa del cobre y 300 aleaciones registradas justamente en esta institución de Estados Unidos. Están repartiendo ustedes dentro de la cantidad de materiales, le agradezco por favor a usted y a todo su equipo una serie de documentos que nos ayudan muchísimo a los ciudadanos. 10 mandamientos de la Casa Segura. Y me pregunto, digo, ¿qué tiene que ver el cobre con la Casa Segura? Bueno, desde el momento de que el 70% de la producción se consume en el área eléctrica y comunicaciones, definitivamente un gran esfuerzo justamente es desarrollar una campaña en una primera etapa en lo que es la seguridad de la instalación y luego en la eficiencia de la instalación. Y les puedo contar una buena historia. Desde hace 8 años en Brasil nace un programa Casa Segura, justamente para disminuir el nivel de riesgo eléctrico. Hoy estamos en 6 países en Latinoamérica, en alrededor de 40 principales ciudades, desarrollando una campaña en normalización, en información de mercado, en educación y en comunicaciones. En el caso de Perú y en el ejemplo que usted está viendo, es la unión de esfuerzos, y eso es parte de nuestro rol. En cada proyecto que desarrollamos participa el gobierno, instituciones, asociaciones, industria y medios de comunicación, todos uniendo esfuerzos, en este caso, para velar por la seguridad eléctrica de los peruanos. Y bueno, aquí está el material del que hablábamos hace instantes. Reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud, el uso de superficies de contacto, ¿no es cierto? Sobre todo superficies de contacto hechas con cobre antimicrobiano en las unidades de cuidados intensivos, en las UCIs de los hospitales, reduce las infecciones en más del 40%. Esto está aprobado. Esto está aprobado. Hay toda una evidencia científica, justamente, y podemos hablar desde miles de años atrás, donde han habido experiencias también que han tenido que ver con la salud. Inclusive utilizaban el cobre para potabilizar el agua, ¿no? Y para otros fines. Entonces, lo importante hoy día es de que, mirando al futuro y las tendencias que hoy día existen, el cobre es una solución vigente. ¿Y por qué no masificar esto y empezar a hacer cada vez más grande lo que ustedes acaban de hacer esta semana aquí en Arequipa con motivo de la convención y empezar a llevar todo esto por, no sé, calles y plazas del país? Mire, es una inquietud, definitivamente, y existe el interés de poder hacerlo, de poder dar a conocer justamente las bondades y las ventajas del cobre y sus aleaciones al público en general. La verdad es que esta semana la experiencia ha sido muy gratificante, el entrar en contacto con la gente sin ser invasivos, al contrario, que ellos ingresen, vean, toquen y que hagan las preguntas, reciban la información. Hay paneles con un lenguaje muy amigable, donde ahí reciben información y uno ve la expresión de ellos. Yo le puedo comentar como ejemplo, señores que estaban mirando y tomaban nota o tomaban fotos, y dije, bueno, disculpe, ¿cuál es su motivación? Claro. Ideas. Son nuevas ideas para poder desarrollar, y usted la está mostrando abiertamente. Pero una idea genial en todo caso fue no incluirse en los 2.400 stands de Cerro Jurí, porque si bien es cierto hay mucha gente, miles y miles de personas, sino donde está la gente que camina libremente en la calle Mercaderes, en este pasaje peatonalizado de Mercaderes, y donde van cientos y cientos de personas durante todas las horas del día. Sí, esa fue una decisión, le digo, porque al principio, obviamente, dentro del embargo de la convención, y siempre ha ido creciendo, y el público que va a la convención es un público sumamente interesante. Entonces, vimos la posibilidad de hacerlo en la calle Mercaderes, obviamente entramos en contacto con la municipalidad, y que ahí iban a pasar no solamente lo de la convención, no, por supuesto, sino el público en general. Así es. Al día pasan cientos de personas, cientos de personas que se detienen, miran, y la verdad, y se llevan información. ¿Y hasta cuándo se quedan? Establecemos contacto. Nos quedamos hasta el día de mañana, hasta las 9 de la noche,
ayuda, una semana intensa. Los que no fueron, aprovechen. Por favor. Tienen todo el día de mañana, realmente no se van a arrepentir. Una visita extraordinaria. Señor de la Puente, le agradezco mucho por su generosidad de haber venido hasta aquí a explicarnos este tema y seguramente podremos seguir conversando más tarde. Sin duda, y a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Vamos a dejar este tema. Hablemos de la salud después de la pausa.